Hemos llegado a la sección del Con Todo. El día de hoy les traemos una entrevista con Diana Manso. Ella es directora del medio Istmo Press allá en Oaxaca y ella es zapoteca. Nos habla sobre el perfil de Hugo Aguilar Ortiz, quien a estas horas ya tiene más de 4.800.000 votos de la ciudadanía para ser ministro de la Suprema Corte. Vamos con el Con Todo. Bueno, les decía al inicio de este espacio que seguramente a estas horas ya escucharon el nombre de Hugo Aguilar Ortiz. Él es trabajador en el INPI, pero muy posiblemente el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que actualmente tiene Norma Piña Hernández y que dejará a finales de agosto para que el 1 de septiembre tomen protesta quienes van a ganar en esta elección judicial. Bueno, datos que quiero resaltar, Mon. Hugo Aguilar Ortiz fue uno de los nombres que estuvo apareciendo una y otra vez en los famosos acordeones que se estuvieron repartiendo. Él por la mañana en entrevista radiofónica se deslindó de esos acordeones. Segundo, actualmente trabaja en el gobierno de la 4T. Él es coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desde 2018, cuando inició el gobierno del entonces presidente López Obrador, y sigue en ese cargo. ¿Qué ha hecho precisamente desde el INPI? Básicamente operó las famosas consultas indígenas para que se lleve a cabo la construcción del Tren Maya, el AIFA y sobre todo el corredor que está por ahí por Oaxaca, el corredor transísmico. Y tres, también está de cierta forma mencionado por el caso de Sandra Domínguez, la activista mixe que fue encontrada pues ya sin vida hace unas semanas, luego de denunciar una red pornográfica de fotografías de mujeres indígenas entre funcionarios del gobierno de Oaxaca. Bueno, otro tema que quiero destacar de este personaje, Mon, es cómo precisamente le apostó al voto de la comunidad indígena, de los pueblos que ha representado legalmente a lo largo de sus 30 años de carrera. Él, durante su campaña, se reunió con estos pueblos que ha representado en su momento y ellos en la asamblea decidieron un voto unitario por el candidato 34 de la boleta morada, es decir, él, Hugo Aguilar, y hasta la fecha tiene más de 4 millones de votos, más incluso que la ministra Lenia Batres. Bueno, todas estas campañas tuvieron fruto precisamente por eso. Bueno, hablamos con, les decía, Diana Manso. Ella es directora de Istmo Press allá en Oaxaca, ella es zapoteca y ella nos dijo que por qué nos estamos sorprendiendo aquí desde las ciudades que un indígena llegue a la Suprema Corte. Ellos son igualmente capaces, así lo dijo. Lo que se busca es que realmente cuando lleguen a sus manos el hecho de que se siga conservando la tierra, se sigan conservando los pulmones naturales del planeta, que las tierras ya no se vendan para megaproyectos. Realmente es donde yo quisiera saber cuál va a ser el actuar del ministro Hugo Aguilar, ¿no? No ahorita, o sea, ahorita pues obviamente todo es bombo, platillo, o sea, hermoso, todo bonito, ¿no? Pero creo que al momento que ya estemos en el hecho de decidir qué va a pasar con los megaproyectos del país, pasar con nuestras tierras agrarias, ¿no? En ese momento es cuando quisiera que Hugo Aguilar no se le olvide que viene de una comunidad indígena, que él conoce realmente cuáles son las dolencias de las comunidades indígenas y cuáles son esas luchas que han tenido también esos defensores comunitarios, ¿no? Esos defensores que muchos les critican, pero ¿por qué defiendes el río? ¿Por qué defiendes un bosque? ¿Por qué defiendes cierta mangle, por ejemplo? Pues lo defiendo porque es mi casa, mi territorio, como un todo colectivo, ¿no? Entonces creo que yo eso esperaría de Hugo Aguilar, ¿no? Ahorita, pues claro que me da mucho gusto que sea un oaxaqueño que esté ahí. Finalmente logró estar, ¿no? Pero tampoco se trata de idealizarlo y que tampoco el exterior folclorice con lo que es Hugo Aguilar, ¿no? O sea, folclorice que casi diciendo, wow, de todos los indígenas, ahí está, wow, salió uno. Pues sí, somos capaces también, tenemos capacidad, estudiamos, nos formamos, ¿no?
Entonces, sí, o sea, quizá yo sea una comunidad indígena, hablo una lengua, pero eso significa que tengo una ignorancia, ¿no? Y mucha gente, aunque sepa mucho, a veces son ignorantes en otros sentidos. Bueno, en el mundo de las redes sociales y los influencers se decía, de acuerdo con supuestas encuestas, que iba a ganar César Gutiérrez Priego, hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas. Sin embargo, en las urnas, en la realidad, pues justamente quien llamó la atención fue este candidato originario de Tlaxiaco, Oaxaca, porque él ofrece una justicia pluricultural, es decir, acercar al sistema de justicia a los sectores más excluidos, incluyendo los pueblos indígenas. Bueno, hablemos de cuántos pueblos indígenas hay en México y también afromexicanos, porque también los representa a ellos. 23.2 millones de personas aquí en México se autoidentifican como indígenas. Esto representa el 19% de la población, es decir, más del porcentaje que votó ayer en la elección judicial. De esos más de 23 millones, 7.1 millones hablan una lengua indígena y se concentran sobre todo precisamente en Oaxaca, con el 31%, en Chiapas, en Yucatán, donde hablan maya, y en Guerrero. Luego hablemos de los afromexicanos. Ya son más de 3 millones de afromexicanos, representan el 2.4% del total de la población mexicana y están principalmente en Guerrero, en Morelos, en Colima y en Quintana Roo. Bueno, como ustedes seguramente saben, Hugo Aguilar subió a Conóceles en el INE su currículum. Ayer decíamos el dato de que este portal del INE de Conóceles fue visitado por más de 20 millones de personas. Bueno, ahí precisamente planteó que la justicia no se debe basar en la simple aplicación de la ley, sino la reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como sobre derechos humanos, son la base para incorporar en la impartición de justicia la visión colectiva de los pueblos y la dimensión humana de toda la nación, en particular los sectores excluidos, lo que decía que fue lo que atrajo. Sí, y recientemente, es decir, en esta semana dio una entrevista a el medio El CEO, se publica esta semana, y ahí dijo que desde la dirigencia de la Suprema Corte se encargará de promover que las personas indígenas sean escuchadas por este tribunal. Dijo lo siguiente: se reconocen genéricamente a los pueblos, sus sistemas normativos, pero hay que conocer las particularidades de cada sistema. No va a ser el mismo sistema jurídico del pueblo mixteco al cual yo pertenezco que el del pueblo yaqui. Va a tener diferencias. También agregó, en la agenda de la Corte, la agenda propia de la Corte tienen que estar los pueblos indígenas, su problemática y sus aspiraciones de justicia. Esto con la presidencia o sin la presidencia lo vamos a empujar de manera prioritaria. Eso es lo que planteó unos días antes de esta elección y de conocer la información de los cómputos distritales que hasta el momento lo colocan en la cabeza de candidatos a presidir la Suprema Corte. Bien, otro tema que queremos enfatizar es que en efecto estuvo operando las consultas indígenas para que se llevara a cabo el Tren Maya, el corredor transísmico y también el AIFA. A lo largo de estos días se ha asimilado a Hugo Aguilar con Benito Juárez por el hecho de que sería el segundo integrante del sector indígena, de los pueblos indígenas, que llegue a un poder, en su momento a la presidencia y ahora a la presidencia de la Suprema Corte. Lo de Benito Juárez ocurrió hace más de 150 años. Esta similitud, por ejemplo, la hizo Adelfo Regino. Él es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, porque esta mañana dio retweet a un comentario de la activista Diana Luz, donde precisamente hacía esa semejanza con Benito Juárez. Bueno, él como tal se describe como un indígena que trabaja desde la teoría, desde la práctica de los derechos indígenas a favor de los pueblos. De hecho, en efecto, él trabaja a territorio y no desde el escritorio. Bueno, les decía, Adelfo Regino, director general de el INPI, lo asimila con Benito Juárez. Ellos se conocen desde hace muchos años cuando formaron el Círculo de Estudios de Abogados Indígenas
Ya después, desde diciembre de 2018, cuando inició el gobierno de López Obrador, el candidato a ministro Hugo Aguilar se desempeñó como coordinador general de derechos indígenas de este INPI. Él, en su currículum que subió a Conóceles INE, dijo que se encargó de los trabajos de la consulta libre previa informada para pueblos indígenas, para la construcción del Tren Maya, del Corredor Interoceánico y del AIFA, así también como la consulta indígena para la reforma constitucional de pueblos indígenas y también para el acercamiento con los pueblos yaqui allá en Sonora. Sobre el corredor interoceánico, pues ha habido bastantes protestas allá en Oaxaca. De eso le preguntamos a la periodista Diana Manso. El tema de las consultas indígenas para los megaproyectos se hizo también con muchas irregularidades. O sea, como todas las consultas que se hacen, ¿no? El tema del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos permite que haya una consulta libre, previa e informada en los pueblos indígenas, siento yo que pues fue un requisito, ¿no? Fue un requisito que se tenía que hacer, pero finalmente ese megaproyecto iba porque iba, ¿no? Entonces, pudieran haber estado 1000 alzando la mano, pero finalmente las consultas va quienes tengan el tiempo, quienes en ese momento pudieron acudir, pero no el pueblo está diciendo quiero ese megaproyecto, ¿no? Entonces creo que quizá Hugo hizo las formas, hizo llamados, porque hubo también en lengua indígena las invitaciones, o sea, se cumplió en torno al tema institucional, podemos decirlo, ¿no? Como INPI que él representaba. Pero esos megaproyectos finalmente no se le consultó a todo el pueblo, ¿no? O sea, fue una decisión que ya iba porque era un mandato del gobierno federal, ¿no? Entonces, pues Hugo registró a la gente que fue y alzó la mano y dijo, bueno, aquí estoy, ¿no? Pero creo que hizo falta más, ¿no? Hizo falta más y él lo sabe, de que no todo el pueblo ni todos los pueblos pues dieron su anuencia para que se construyera ese megaproyecto, ¿no? O sea, te digo, lo cumplió de una forma institucional, pero finalmente no es la voz del pueblo diciendo sí quiero esos megaproyectos, ¿no? ¿O por qué hay oposición entonces, no? Si de verdad todo el pueblo quisiera, pues nadie estuviera diciendo que a favor de ese megaproyecto, ¿no? Hoy en día hay alrededor de 40 órdenes de aprehensión, por ejemplo, de Mijes, quienes están precisamente por oponerse a esta obra del megaproyecto, ¿no? Entonces, él, por su parte, pues cumplió como lo hacen el estándar 169, pero finalmente yo hubiera deseado que a esas consultas realmente hubieras llegado más gente del pueblo, que hubiera gente que de verdad dijera esto, estoy aprobándolo por esto y por esto, pero finalmente no fue la minoría la que dijo sí, ¿no? A esas consultas. Bueno, aquí ustedes están comentando respecto al muy posible presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Gracias por sus comentarios y hago un breve paréntesis, Mon, para quienes lo están notando apenas. Ahora cada que comenten, mientras más comenten, les va a salir la coronita número 3, número 2 y número 1. Generalmente Rodolfo Salas es el que siempre tiene la corona número 1, pero yo los invito a quitársela. Dice Brenda Medina, ¿qué opinión tendrá el Ejército Zapatista de esto? Ojalá pudieran entrevistar del movimiento zapatista. Pues justamente tenemos un dato de que él estuvo, si bien no formando parte del Ejército Zapatista, en los 90, Hugo Aguilar, particularmente en noviembre de 1996, fue integrante del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él participó en la sesión de redacción de propuestas de reformas constitucionales, pues es un abogado, y al final sí parcialmente lograron que fuera incorporado al artículo 2 constitucional las propuestas de este personaje. Ya para culminar el con todo, Mon, también es importante hablar del caso de Sandra Domínguez. Nosotros en su momento en un con todo les hablamos de ella. Ella era una activista mixe, también trabajaba en un despacho junto con su esposo. Fueron desaparecidos los dos y después fueron hallados sin vida.
En medio de esto también se dio una denuncia por parte de la activista Mixe Sandra Domínguez de una red de pornografía donde funcionarios del gobierno de Oaxaca se compartían imágenes pornográficas de mujeres indígenas. Esto fue una denuncia y se señalaron directamente integrantes del gobierno estatal y también del INPI. Este es un tuit del activista Mixe Joaquín Galván. Él tuiteó esto el día de hoy. Cuando mi compañera Sandra Domínguez denunció a funcionarios del INPI por su participación en chats de acoso sexual contra mujeres indígenas, el equipo jurídico del INPI, encabezado por Hugo Aguilar, el candidato a ministro, envió a uno de sus abogados a ofrecerle un cheque abierto a cambio de su silencio. Mi amiga Sandra me lo reportó inmediatamente. Les dijo que no quería más que la destitución de Rolando Vázquez Pérez, el jefe de plazas del INPI. En el INPI lo dirige Adolfo Regino, muy cercano a Hugo Aguilar, y Hugo Aguilar trabaja en el INPI, en el equipo jurídico, y aquí es señalado directamente por Joaquín Galván, un activista mixe. Ahora, la periodista Diana Manso aseguró que más allá de que esto sea cierto, sí tiene como obligación Hugo Aguilar, futuro ministro de la Suprema Corte, aclarar cuál fue el papel del INPI en estos señalamientos y en este caso de una red pornográfica de imágenes de mujeres indígenas. Pero tampoco se vale decir si Hugo sabía que parte de los que estaban en el INPI, como el caso de Donato Vargas, porque antes era parte del INPI, Donato Vargas, encubrirlo, pues creo que sí necesitamos una explicación de eso ante Hugo Aguilar, ¿no? Que nos lo explique y que nos diga por qué encubrió precisamente este chat, ¿no? O sea, eso lo está revelando Joaquín. Te digo, en su momento lo oí, pero de ahí ya no se dijo más de Hugo, o sea, se enfocó más a Donato y a este otro personaje que tú me estás diciendo ahorita, pero de ser así, pues creo que exigimos o necesitamos como mujeres indígenas también una explicación de qué fue lo que pasó y por qué Hugo permitió que estos personajes siguieran dentro del INPI después de que Sandra los hubiera denunciado, ¿no? Como agresores sexuales y como pues, hacer este chat horrible que finalmente pues le costó la vida a Sandra, pues prácticamente.